Eh, bueno, entonces fue así que Dios, continuando, le dijo a Abel que porque era odiado por Caín, y le dijo, ¿por qué se te cae el semblante? Si te diriges a hacer lo bueno va a haber eh, galardón, pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada y tu deseo obviamente es por ti, y tú por tu parte lograrás el dominio sobre él. Bueno, Caín le dijo, vamos allá al campo a Abel, como un hipócrita, y ahí lo mató, y en el campo. A Jesucristo también se le mató de la misma manera y se le llamó campo de sangre. También a Caín es como que lo mató y derramó sangre en el campo, así que casi lo mismo. Como dijimos, el tema del asunto es que cuando dijo Dios, si te diriges a hacer lo bueno va a haber ensalzamiento, el asunto es este: Caín y Abel, los dos estaban haciendo un sacrificio para comerlo. Abel estaba haciendo como verduras y frutas. Caín estaba haciendo un sacrificio como de los productos del suelo de verduras. En cambio, Caín era un sacrificio animal. Y se resulta que también cuando Judas Iscariote traicionó a Jesucristo, Jesucristo le dio un bocado y le dijo, el traidor es aquel a quien doy el bocado que mojo, y Caín comió, Judas Iscariote comió y Satanás entró en él, dice la Biblia. Así que quiere decir que comer lo está aplicando a traicionar. Y así el inicuo entra al cuerpo humano, como en un comer. Por ejemplo, a Job se le dijo que bebía el escarnio como agua, porque se traga lo que es perjudicial. Así el inicuo traga lo perjudicial. Por eso la Biblia dice, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y Cristo, quien su amo no habló sobre su doméstico para darle el alimento a su debido tiempo? Es un alimento que termina o resulta en fidelidad, para ser fiel a Dios, en un alimento espiritual, mientras que el inicuo da un alimento para el mal. El esclavo fiel y discreto, quien habla, que da el alimento espiritual al tiempo apropiado, cuando las personas que lo comen o que lo reciben aman a Dios, por supuesto, y se ponen de parte del reino. Pero los que son de la clase como de Judas Iscariote, cuando comen ese bocado que es como un pan, se hacen traidores. Y es lo al revés. Entonces por ahí dicen que no, y sí, por eso dice, ni siquiera coman con tal hombre. O si se banquetean junto con ustedes, pero tienen su fiesta de amor mientras banquetean junto con ustedes. Son como rocas escondidas bajo el agua mientras banquetean con ustedes. Porque tienen ojos llenos de adulterio y no pueden desistir del pecado. Por eso la Biblia dice que en el último periodo estarán los hombres casándose, comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio. Y bueno, ellos reciben el alimento espiritual, pero bueno, no lo quieren. Como la Biblia dice, mira, no le tienen las patas a los cerdos, no tienen los santos a los perros, como tirarle pan a un perro. No es correcto que tomar el pan de los hijos, echarle a los perritos. Pero en este caso Jesucristo le dio un trozo del pan mojado como prueba de que Judas era un traidor. Por eso, por ejemplo, en la cena del Señor, cuando Jesucristo dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, después luego Pablo dijo que si alguien come la carne del Señor y la sangre del Señor, que es el pan y el vino, en la cena del Señor indignamente, se hace culpable respecto a la carne y sangre del Señor. Por eso le pasó a Judas. Comió el bocado que movió Jesucristo y se hizo culpable. Lo que pasa es que Judas Iscariote, él quería estar ahí. Él quería estar ahí. Él se metió entre los 12 apóstoles. Si no hubiese querido y se hubiese ido, no era tanta culpa. Pero él quería estar igual. Él quería estar ahí entre los 12 apóstoles y para traicionar y matar a Jesucristo. De puro odio y maldad. En cambio hay otros que no. Pero él sí quería estar ahí. Porque él quería estar para la maldad. Por eso la Biblia dice que estaba la sinagoga de Satanás. Y estaban aquellos que dicen que estaba Jesucristo, estoy contra aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Y después dice que estaba a punto de echarlos en un lecho enfermo a ellos y lo cometen adulterio con ellos. Se refería al mismo asunto, el adulterio, la inmoralidad o comer. La clase del esclavo malo también la misma historia. Dice, como dice, mi amo se tarda y comienza a comer y beber con los borrachos inveterados. Se refiere también a la misma historia, recibir instrucción falsa del apóstata, que por su boca el que es apóstata arruina a su semejante, pero también al sexo mismo, de cómo hizo Eva y Adán, de que como se tarda en el tema del arreglo de las bodas del cordero, que parece que el novio no llega, se entrega a la pasión, a la inmoralidad sexual, tanto de una instrucción falsa, y así a su vez se cumple lo que dice la Biblia en Timoteo, cuando dice que las mujeres siempre están aprendiendo y nunca llegan a un conocimiento exacto de la verdad, y que entran hombres que astutamente entran en las casas y se llevan como presa suya diversas mujeres cargadas de diversos deseos y placeres, que siempre están aprendiendo y nunca llegan a un conocimiento exacto de la verdad.
Aplica también al hombre, por supuesto. Y entonces eso pasa en el tiempo del fin. Estarían comiendo, bebiendo, cualquier cosa, pero se refiere también a la mentira religiosa, la falsedad del pequeño cuerno anticristo que quiere cambiar tiempo y sazones. Es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque, que una palabra que entra como gangrena al cuerpo y la maldice el cuerpo, como hizo el diablo con Eva. Entonces engaña, entra a la mente con mentiras y engaña astutamente, y bueno, el que no es sabio lo escucha, y bueno, uno no tiene ni que escucharlo, a su vez censurar a los que contradicen, porque la Biblia dice que lo correcto para resistir al inicuo es censurarlo. Censuren delante de todos los presentes las personas que practican el pecado para que los demás también tengan temor. O Jesucristo mismo, hasta cuando Pedro mismo le dijo algo que iba en contra de la voluntad de Dios, tú no tienes que sufrir este destino. Jesucristo mismo le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, merece un tropiezo, porque no piensa en los pensamientos de Dios sino en lo de los hombres. Sabía que detrás de Pedro en realidad estaba Satanás, el día de lo mismo. Entonces, bueno, detrás de todo esto está que si uno no hace esa sinceridad, precisamente el comer repercute en el cuerpo y la carne, la comida que uno come. Y ese es el escudo grande de la fe. Y la fe sigue al oído, y el oído mediante la palabra acerca del Cristo. Y esa fe es la última parte y la séptima parte de la sabiduría de arriba, sin ser hipócrita. Y a la vez es la séptima cualidad del fruto del Espíritu que dice fe. La fe y no hipocresía, sin ser hipócrita, y tener fe. Y eso tiene que ver con el escudo grande de la fe, y es la piel. Entonces, si uno más dice la verdad, está más protegido en la piel. Y la piel es la carne, y la carne está simbolizada con pan. Ese pan que le dio Jesucristo a Judas, le dijo, es el aquel que bocado que mojo. Y a su vez es el séptimo cielo, de donde viene Jesucristo, que es el arcángel, la palabra, que descendió de ahí a la tierra. Bueno, y ahí en ese séptimo cielo Jesucristo se le llama Abadón. Bueno, y así fue que Caín se enfrentó a Satanás mismo, que entró en él. Bueno, no quiso escuchar a Dios cuando le dijo, si te eliges hacer lo bueno va a haber ensalzamiento, si no vas a lo bueno el pecado agazapado a la entrada. En vez de quedarse en el 7, o como si fuese un séptimo lugar de descanso, Caín, porque ya estaban en el séptimo día, se fue del 7 al 8. Es como ir de Abadón a Apolión, cosa que significa ir de paz a guerra, de descanso a destrucción. Por eso Dios le dijo, ve a lo bueno, si vas a lo malo va a haber pecado de agazapado. Entonces ahí entró Satanás en él y mató a Abel. Caín mató a Abel y lo mató en el campo, y se le llamó campo de sangre. Así hizo mismo Judas Iscariote. Se dirigió a lo malo y no logró dominar, cuando la Biblia dice que Satanás entró en él. Y se fue del 7 al 8. Se fue de Abadón a Apolión, pero destruyendo su carne, y Judas terminó suicidado, se ahorcó y terminó reventando contra la roca, y quedó, bueno, esparció su intestino por ahí. Por eso, dice que felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Y bueno, como dijimos, Moisés no pudo ver a Dios. Cuando Moisés dijo, declárame por favor tu nombre, y que quería verlo, Dios le dijo, no puedes verme y sin embargo vivir, pero dijo que solo podía ver su espalda, por la misma razón, ¿no? Por el asunto de que uno no está preparado, o no está en la posición correcta aún, porque estamos apartados, porque Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén. Bueno, eso tiene que ver con el séptimo día de descanso, y el octavo, que es destrucción, y el octavo día tiene que ver con los hijos, o nietos, porque es la circuncisión. Circuncidado el octavo día, así se circuncidaba a Israel. Bueno, hay un texto, por ejemplo, que lo voy a leer, que dice, está en 1 Corintios 5:13. Bueno, dice así. Pues ¿qué tengo que ver yo con jugar a los de afuera? No juguen ustedes a los de adentro mientras Dios juega a los de afuera. Remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Bueno, eso se refería a que eso. Por eso Judas, por ejemplo, él quería estar entre los 12 apóstoles. No se quiso ir, porque podría haberse ido. Si él no apreciaba cosas espirituales, la Biblia dice que no haya entre ustedes nadie que no aprecie cosas espirituales.
Si Judas no quería ser de los apóstoles, iba y listo. Pero bueno, se convirtió en un asesino. ¿Sí? Él quiso estar ahí y comer lo que no debía. Entonces, bueno, por eso dice remuevan al hombre inicuo entre ustedes, porque en esa remover al inicuo es para uno no ser traicionado. Porque si un cerdo come... un cerdo, si uno le tira la parla a los cerdos, o le da el santo a los perros, ellos no lo aprecian. Y bueno, lo odian y pisotean bajo los pies y volviéndose nos despedazan a nosotros. Y eso, ese despedazar significa calumnia y ataque del pequeño cuerno que es como un pequeño fuego y enciende un grande bosque, que su palabra se esparce como gangrena. Bueno, eso dice, remuevan al hombre inicuo entre ustedes, y eso de que dice, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? Remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Obviamente Jesucristo no fue a juzgar al mundo, no vino a juzgar al mundo, sino que los que se acercaron los ayudaban, pero si había alguien traidor, lo revelaba. Por ejemplo, Dios mismo dice que, en algo interesante, que Dios ha encargado todo el juicio al Hijo. Eso lo dice Juan capítulo 5, versículo 22. Su Hijo es Jesucristo. Pero Dios no vino, el Padre, el Creador, no puede juzgar al mundo, porque está en una evolución muy alta. Entonces encargó el juicio al Hijo. Y Dios está en el noveno cielo. El octavo cielo es como una circuncisión o un lugar de destrucción total. Se llama Apolión ese lugar. Que va Jesucristo cuando lo quiere ver al Padre. Es un lugar de explosión y destrucción que justamente algunas ciertas ideas o teorías de cómo inició el universo y la creación, bueno, ese lugar existe, sigue existiendo todavía, pero no es el mismo lugar que acá. Es un lugar que se llama Cielo 8, lugar octavo, que es un lugar de Apolión. Es una parte como si fuese un filtro entre el creador y todo lo que existe. Es un lugar destructivo. Solamente Jesucristo puede entrar ahí, que Jesucristo está en el séptimo cielo. Y ese lugar se llama Apolión. Y bueno, se simboliza ese asunto de que si uno está en un día de descanso séptimo, como lo estaban, por ejemplo, Adán y Eva y sus hijos, Caín y Abel, cuando Dios le dijo a Caín, ve hacia lo bueno y no hacia lo malo, no vas a tener dominio, es como ir de eso, de un séptimo cielo al octavo. Y no está preparado. Jesucristo sí estuvo preparado, puede ir del séptimo al octavo, que es un lugar Apolión, destructividad total, un lugar de explosiones que destruye todo lo que está ahí. Y para entrar ahí tiene que ser destruido. Pero solamente Jesucristo puede ser destruido y volver una y otra vez. Eso es lo que él demostró. Cuando vino a la tierra fue destruido y resucitó el tercer día. Todos los que van a ese lugar, Apolión, son todos destruidos. En ese octavo cielo, en el lugar de explosión, no creación, no hay nada ahí. Pero solamente ese lugar es posible ver a Dios en ese lugar, de manera directa. Por eso la humanidad no lo puede ver. Entonces cuando dice que Dios ha encargado todo el juicio al Hijo, porque precisamente el Hijo puede ir a Apolión, lo ve al Padre. Pero desde el séptimo cielo para abajo está Jesucristo. Jesucristo pasa del 7 al 8 para ver al Padre, y del séptimo cielo como séptimo ángel para los cielos anteriores va a donde quiere. Por eso que Dios le encarga todo el juicio al Hijo. Los otros cielos no necesitan ser juzgados, pero el primer cielo donde está el ser humano, donde está Adán y Eva, la humanidad sí, ¿viste? Entonces el juicio se lo encargó al Hijo. Por eso Jesucristo demostró que tiene la capacidad de morir y volver. Acá volvió una sola vez y murió, en 3 días volvió. Pero allá muere muchas veces desde la fundación del mundo. Cuando quiere ver al Padre a ese octavo cielo, tiene que ser destruido, pero vuelve una y otra vez, en varias oportunidades, porque Jesucristo tiene esa capacidad de morir y volver. Ningún ser puede estar en ese octavo cielo por ahora, ¿no? Por eso dice que ha encargado todo ese juicio al Hijo. Por eso Moisés, cuando dijo de que quería ver a Dios, le dijo, no puedes verme y sin embargo vivir. Entonces dice que solo mi espalda podrás ver. Y Dios hizo que, bueno, su bondad pase delante de él. Y ahí dijo Jehová, Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que perdona error, traición y pecado, pero que de ninguna manera dará excepción de castigo. Bueno, hay una profecía que está en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Sí, que dice así. Dice, miren, les envió a Elías el profeta antes de la venida del día de Jehová, grande inspirador de temor, y él tendrá que volver el corazón de padre hacia hijo, el corazón de hijo hacia padres, para que yo no venga realmente a ir a la tierra con darla por entero a la destrucción. No es Dios que viene, primero envía a su Hijo Jesucristo, que es el mensajero, pero a la vez Jesucristo dijo que había uno de los más pequeños de los hermanos de él, que es quien habla, y los de los más pequeños son querubines, son todos querubines. La Biblia dice
que los más pequeños de los hermanos de Jesucristo son los más pequeños, son todos querubines. Quien habla como primero, como su esposa, y bueno, dice que es como un mensajero, por eso dice que Juan el Bautista estuvo en la primera venida de Jesucristo, ahora volvería en la segunda para quedarse, pero habría uno de los más pequeños de los hermanos de Jesucristo cuando está el número completo, que es un querubín quien habla con su esposa y estaría hablando y preparando el camino para Jesucristo. Por eso dice en una profecía que está en el capítulo 25 de Mateo: para que yo no venga realmente ir a la tierra para darle por entero la destrucción. Es un preparar el camino para los reyes de nacimiento del sol. Como un preparar el camino para que cuando venga Jesucristo pase eso mismo. Por ejemplo, cuando Pablo iba a visitar a la congregación, mandaba cartas y le dijo: ¿qué quieren? ¿Ir con vara o con la pasibilidad de espíritu? Lo mismo hace Jesucristo. En la venida que viene deja un lugar preparado. Es como decir, para que cuando venga, él dijo: hagan lo sumo posible para que cuando venga él los haya inmaculados sin tacha y en paz. Eso es lo que quiere Jesucristo, que cuando venga a encontrar la humanidad de lo mejor, preparar la humanidad de la mejor manera posible. Entonces envió profetas delante del pueblo, quien habla como el más pequeño de los hermanos de Cristo, y hay más con su esposa, y hay más personas, más querubines, hay más de los ungidos que están vivos en la tierra, y a su vez van a descender los que han muerto próximamente. Bueno, eso tiene que ver con lo siguiente. Bueno, hablamos de que hay una señal de los terremotos, de que hay un rasgar de sabiduría. Los querubines hacen eso con los dedos. Cuando Jesucristo le presentaron a una mujer ramera que había caído en el adulterio, le dijeron: ¿qué se le hace a esta mujer que cometió adulterio? La ley dice que debe ser apedreada. Entonces Jesucristo le dijo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y le dijo, y bueno, y nadie se fue, nadie la condenó y se fue. Ese tocar con los dedos en la tierra significa terremotos. Por eso rasgó en la tierra, porque cuando hay un pecado de inmoralidad sexual significa terremoto. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el suelo estaba bendito, era el paraíso, y sus pies estaban benditos. Por eso cuando Adán y Eva pecaron de una manera sexual en el cobre, con la serpiente, que era como la serpiente de cobre que hizo a Moisés para que se desenvenenen del veneno que tenía en el desierto, lo sacó del Edén, cerró el paraíso, lo anuló, destruyó el paraíso y sacó también a su vez a Satanás, el diablo, del paraíso. Entonces fue destruido el paraíso, quedó maldito el paraíso. Entonces quiere decir que cuando hay una inmoralidad sexual en la tierra, una gran pecado de ramería o prostitución, inmoralidad sexual, vienen terremotos. Eso es lo que pasa, por eso Jesucristo escribió con el dedo en la tierra. Y eso cuando pasó, por ejemplo, cuando también hubo rebeldía. Después también Caín, cuando mató a Abel, su sangre en el piso, le dijo: la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde el suelo. Entonces el suelo ahora también quedó maldito con derramamiento de sangre. De dos maneras, entonces. Está maldito el suelo: prostitución y sangre derramada de asesinato. Y eso lo dice, bueno, por ejemplo, el número 16, 20 a 35, que en parte lo voy a leer, que es la historia de Coré, Datán y Abiram. ¿Sí? El número 16, 20 a 35. Dice Jehová: ahora habló Moisés y Aarón y dijo: sepárense de en medio de esta asamblea para que extermine a estos en un instante. Ante esto ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, el Dios de los espíritus de toda clase de carne, ¿pecará un solo hombre y te indignarás contra toda la entera asamblea? A su vez Jehová habló a Moisés y dijo: habla a la asamblea y di: retírense alrededor de los tabernáculos de Coré, Datán y Abiram. Después Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron con él. Bueno, entonces habló a la asamblea y dijo: apártense por favor delante de las tiendas de estos hombres inicuos, y no toquen cosa alguna que pertenezca a ellos, para que no sean barridos en todo el pecado de ellos. Inmediatamente ellos se retiraron de delante del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram, por todos lados, y Datán y Abiram salieron y se plantaron a la entrada de sus tiendas, junto con sus esposas y sus hijos y sus pequeñuelos. Entonces Moisés dijo: en esto sabrán que Jehová me ha enviado a hacer todas estas obras, que no es de mi propio corazón. Si fuera según la muerte de toda la humanidad como murieran estas personas, y con el castigo de toda la humanidad como se les impusiera castigo, entonces no es Jehová quien me ha enviado. Pero si es algo creado que Jehová haya de crear, el suelo tiene que abrir su boca y tragárselos, y todo cuanto les pertenece, y ellos tienen que bajar vivos al Seol. Entonces de cierto sabrán ustedes que estos hombres han tratado a Jehová respetuosamente.
Y aconteció que tan pronto como él hubo acabado de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos empezó a partirse, y la tierra procedió a abrir su boca y a tragárselos a ellos y a sus casas y a todo el género humano que pertenecía a Coré y todos los bienes. Así que fue abajo, y así que abajo fueron ellos y todos los que les pertenecían vivos al Seol, y la tierra fue cubriéndolos, de modo que perecieron de medio de la asamblea, de la congregación. Y todos los israelitas que estaban en su alrededor huyeron al grito de ellos, porque empezaron a decir: tenemos miedo de que la tierra nos traiga a nosotros. Bueno, y dice: y un fuego salió de Jehová y procedió a consumir a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Bueno, todo esto tiene el significado de que fue la misma historia. Bueno, el suelo se tragó a Datán y a Abiram. Y bueno, Coré, Datán y Abiram, que fueron tragados porque le faltaron respeto a Moisés, fueron tragados con sus tiendas, sus familias, todos juntos. A eso se refiere cuando la Biblia dice: remuevan al hombre inicuo entre ustedes. ¿Sí? Cuando la Biblia dice: ¿qué tengo yo que ver con jugar a los de afuera mientras Dios juega a los de adentro? Remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Es como un Judas que salga de entre los apóstoles. Si es un falso cristiano o un falso apóstol, remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Por eso la Biblia dice: cualquiera que llamándose hermano, sea fornicador o persona dominada por la avidez, o la tranquilidad o borracho que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. Por eso Judas quería ser un hipócrita, y cuando la Biblia dice ni siquiera coman con tal hombre, por eso Jesucristo, en gran sabiduría, como Judas era un hipócrita y un traidor, como un problema en la piel, ¿no? No tenía fe, era un hipócrita. Bueno, entonces Jesucristo le dio el bocado que mojó, y como él comió, Satanás entró totalmente en él peor que antes todavía. Y entonces se hizo peor. Y eso todo fue una obra voluntad de él, no es que el diablo lo pudo obligar. Sencillamente le dijo: si vos querés hacer una vida de una manera o de otra, hacela, pero no seas hipócrita, de vivir a la transparencia. Judas no quiso ser así, él quiso estar ahí donde no correspondía, porque podría haber renunciado a ser apóstol y no, y ya está, pero él quiso traicionar a Cristo y se hizo traidor. Entonces esta asamblea que fue tragada le fue de la misma manera. Cuando Moisés le dijo: suban porque quería dar un comunicado, estos hombres, Datán y Abiram, dijo: quiere sacar los ojos de estos hombres, no vamos a subir. Porque decía que eran todos, podían hablar de Dios. Entonces desafiaron la autoridad de Moisés como mensajero enviado y terminaron así tragados por la tierra. Ese tragar por la tierra representa como Adán y Eva siendo expulsados del Edén. Perdieron la tierra. Por eso queda maldita la tierra cuando hay una culpa de sangre, una falta de respeto grave a Dios, y se lo traga la tierra. Se lo tragó con toda la familia porque, bueno, la familia los apoyó. Obviamente que la familia puede también optar por no apoyar a una persona rebelde. Y así, bueno, Moisés pronunció. Entonces ese terremoto, el cual se los tragó, representa ese mismo rasgar de Jesucristo en la tierra por un pecado de ramería, de prostitución, y también de alimentarse de mentiras. De las palabras del pequeño cuerno que habla mentiras, que es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque, o una gangrena que come carne. La Biblia dice: por eso Pablo decía que su palabra se esparcirá como gangrena. Mineo y Alejandro son de ese grupo, los he apartado porque enseñaban apostasía. Entonces la Biblia dice: remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Si uno ve que uno tiene una actitud apóstata o maldita contra Jesucristo, de esa persona se aparta. Pero si la persona dice: no me importa Jesucristo, yo hago mi vida como quiero, no me considero cristiano, quiero hacer mi vida, y bueno, es transparente, y precisamente ese es el que hasta podría vivir tranquilo con esa persona. Pero el peligroso, ¿quién es? El traidor, el que está cerca para hacer daño. Así era Judas Iscariote. Por eso se lo tragó la tierra a Coré, Datán y Abiram. Ese terremoto que se los tragó a Coré, Datán y Abiram, y a su vez hubo un fuego que consumió a 250 hombres, que está todo relacionado con esa misma palabra. El pequeño fuego que enciende un grande bosque, como una palabra apóstata del cuerno pequeño, que es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque, que se come la carne entera, como una gangrena, una pequeña gangrena que avanza. A eso representa la misma historia. Se los tragó la tierra a Datán y Abiram, y los que estaban ofreciendo un incienso falso, que querían ser sacerdotes y no lo eran, como una sinagoga de Satanás, se los tragaron. El fuego, se los comió y lo consumió 250 hombres. Y eso fue lo que significa. Por eso quiere decir que son tres. Dice Coré, Datán y Abiram. Eran tres, y en una familia.
Coré era el padre y Datán y Abiram los hijos. Esos tres representan a ese terremoto que dividió la gran ciudad en tres partes. Que dice que hubo tres partes, que se dividió en tres partes la gran ciudad con un terremoto tan extenso, tan grande, y la gran ciudad quedó dividida en tres partes, como si fuese sido una familia. El padre era una persona principal y Datán y Abiram eran hijos, extraviados por el propio padre. Así que cuando dice que la gran ciudad se dividió en tres partes, quiere decir que está un padre como un pastor que guía a esa ciudad y dos hijos, y se divide en esas tres partes. Es como que, bueno, un terremoto se los traga y el fuego que consume, que es una palabra falsa de un pequeño cono, y se terminan todos consumidos por el fuego verdadero y la tierra verdadera que los traga. Esa es la gran ciudad que se divide. Uno dice que la Biblia que es un terremoto tan grande, tan extenso, el terremoto tan grande, y dice que eso es la fe. Y la fe que es la séptima cualidad del séptimo cielo, de que la fe es el escudo grande de la fe. Y uno se fija, la Biblia dice tan extenso el terremoto, tan grande, y después dice tomen el escudo grande de la fe. Eso, entonces para tolerar ese terremoto tan grande hay que tener una fe grande. O el escudo grande de la fe, si no, no se salva. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a hacer lo mismo ahora. Va a alimentar con cada vez más conocimiento, o ya lo está dando el alimento espiritual al debido tiempo, como ese bocado que le dio a Judas Iscariote, y si hay algún traidor se va a ver notar cada vez más. Por eso la Biblia dice, ustedes van a ver de nuevo la distinción entre uno justo y un inicuo, y entre uno que sirve a Dios y uno que no le ha servido. Porque ahora dice la Biblia que todos conocerán la palabra de Jehová como las aguas cubren el mismísimo mar. Entonces cuando ahora Jesucristo mismo está alimentando con ese pan verdadero cada vez mejor, que es el pan de poderoso, el pan de Jesucristo alimentando a la humanidad, en este conocimiento que hay, el que quiere decir hipócritamente que es lo que no es, como aquel que dice llamándose hermano, y sin embargo no lo aplica, se va a notar cada vez más. Por eso es como el bocado que Jesucristo le dio a Judas, y le dijo no soy yo, ¿verdad? Y comió el bocado y Satanás entró en él, la persona empeora cada vez más. Por eso la Biblia dice que su locura será muy patente a todos, o un proceder cada vez más desastroso. Y bueno, termina cada vez peor. Ese es el asunto. Y esas tres expresiones a su vez significan estas cosas. Coré, Datán y Abiram eran tres, una ciudad dividida en tres partes. ¿Sí? Esas tres partes significan fe, apacibilidad y autodominio. 7, 8 y 9. Coré es el padre, como si fuese la fe, porque dice que el padre es el que le enseña la fe a los hijos. Entonces Coré, el padre, era como el que le daba fe a los hijos. Entonces ese Coré traidor es la fe. Y apacibilidad y autodominio son los hijos. Datán y Abiram era como que era apacibilidad y autodominio. Son las últimas tres partes del fruto del Espíritu de Dios. Así que en esas tres partes que se divide la ciudad, a ese pastor, o el cuerno pequeño, que son pastores falsos, apóstoles de Jesucristo, apóstoles superfinos, que tienen una falsa finura de sabiduría, que no son sabios, quieren hablar y no saben, ni perciben, y retorcen las escrituras para su propia destrucción. Y representan esas tres cosas. El dividir de esa ciudad en tres partes representa como Coré, Datán y Abiram, que murieron en un terremoto y por fuego, en el que consumió 250 hombres, representa que Coré, Datán y Abiram representa fe, apacibilidad y autodominio, las tres partes últimas del fruto del Espíritu. De esa manera se divide la ciudad en la última parte, porque tiene una fe hipócrita, como un escudo falso, y la carne empeora cada vez peor. Por eso Jesucristo le da un bocado de alimento espiritual, lo comen a propósito, y fingen lo que no son con hipocresía, y empeora su cuerpo. Como cuando Judas recibió el bocado de Jesucristo, él lo comió igual, no debería haber comido. Es aquel que doy el bocado que mojo. Y como que le dijo, ¿eres o no eres ungido? ¿Eres o no? ¿Aceptas o no el Espíritu? Era mentiroso y lo comió igual y se empeoró todavía. Por eso Jesucristo dijo, si te diriges a hacer lo bueno va a haber ensalzamiento, pero si no te diriges a hacer lo bueno hay pecado agazapado en la entrada, como si tuviese la entrada de la boca. Comió igual Judas Iscariote, así como Caín, abrió la boca, tragó igual el pecado y Satanás entró y no lo puede dominar. Como si entraría por la boca, igual entra por cualquier parte. Judas comió y se hizo peor. Y ese comer es con la fe, porque la fe sigue al oído. Alguien habla y uno traga lo que otro habla, o la fe. Y entonces esa pasibilidad Caín no la tuvo y mató a Abel su hermano, tal como Judas Iscariote mató a Jesucristo después. Entonces esa segunda parte de pasibilidad, Caín fue violento, degolló a Abel su hermano. Lo mató, así que en esa pasibilidad lo mató, lo asesinó. Después hubo un terremoto. Datán y Abiram murieron en el terremoto también, fueron tragados los dos mismos también por el terremoto y su familia. Eran todos asesinos. Y la apacibilidad y autodominio. ¿Sí? Ellos no pudieron controlar el terremoto.
Porque Moisés se lo dijo, a ver si ustedes son fieles, si son justos no va a pasar nada, pero si no son justos que la tierra se abre y que se los coma. Y se los tragó los dos y murieron en toda la asamblea y después a su vez murieron por fuego, por fingir lo que no eran. A eso significa lo que es el terremoto o lo que Jesucristo dijo como señal del tiempo del fin de lo que es el terremoto, la sinceridad. No es lo único a su vez que como señal que dejó, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir, ahora voy a seguir analizando lo que sigue.